Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar la enfermedad de Aujesky. Acá están los artículos que utilicé y su respectivo Q1. En cuanto a generalidades, también se denomina pseudorrabia. Este virus tiene altos índices de morbilidad y mortalidad. La infección se produce en el sistema nervioso central, con problemas locomotores y de comportamiento. Sin embargo, también afecta al sistema reproductivo con presencia de abortos, fetos momificados o lechones débiles. El virus está clasificado en la familia Herpesviridae. También el efecto del virus a temperaturas ambiente es mucho menor que en condiciones de alta humedad. El virus sobrevive hasta 7 semanas en músculo cuando las canales se mantuvieron en temperaturas inferiores a 2 grados Celsius. El mejor método para lograr la inactivación viral en desechos es asegurar que el pH del depósito de las excretas sea inferior a 5. Y algunos desinfectantes que tienen acción contra este virus es el formol, hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio. Es una enfermedad de control oficial ante el ICA, entonces tiene declaración obligatoria. En cuanto a la fisiopatología, la ruta de entrada es la introducción del virus a los pasajes del aparato respiratorio superior. Se puede dar por inhalación o ingesta por cavidad oral y en algunas ocasiones también a través de la piel lesionada. Entonces, el virus lleva a cabo su primer ciclo de replicación en la mucosa nasofaringea o en los órganos linfoides regionales, que son las teslas y los nódulos linfáticos. Y a partir de ese primer día de infección ya existe virus en secreciones orales y nasales. Y dicha excreción se mantiene aproximadamente unas 2 semanas. Luego, a partir del sitio de replicación inicial, el virus va a viajar por el nervio olfatorio o los bulbos olfatorios, o bien a través del nervio glosofaringeo o el trigémino. Y ya como la ruta de migración va a estar determinada por el sitio de replicación inicial. Y esto a su vez determinará pues el sitio del sistema nervioso central donde va a llegar el virus. Entonces, la locación primaria del virus va a ser en encéfalo o médula, ya que una vez ahí se va a diseminar rápidamente a toda la corteza cerebral. Hay estudios que demuestran que el virus puede ser aislado de leucocitos de cerdos infectados, de tal forma que el virus no solo se disemina por vía axonal, sino también por vía sistémica, donde va a usar células infectadas como acarreadores. También hay cepas que pueden provocar un cuadro de neumonía sistémica. Durante la fase de la replicación inicial se pueden ocurrir la inhalación de partículas virales, lo que puede explicar un aislamiento de virus a partir en tráquea o pulmón. Bueno, en cuanto a los signos clínicos, en cerdos de crecimiento, entre los 2 a 4 meses de edad, los cerdos están en una etapa intermedia en la cual las manifestaciones clínicas de la enfermedad son más claras que en los adultos. Entonces, en esta edad se puede establecer el curso y la evolución de la enfermedad. Entonces, en ellos vamos a observar temperatura elevada, descenso en el consumo de alimento, tos, estornudos, descargas nasales, en algunos animales salivación excesiva, dificultad para respirar, algunos signos nerviosos como espasmos masticatorios, movimientos involuntarios de la cabeza hacia los lados, cuello rígido,
caminar en círculos. Algunos pueden estar muy inquietos con una respuesta disminuida a estímulos, como otros se pueden mostrar súper excitados y correr por el corral sin alguna explicación. Ocasionalmente se pueden presentar vómitos y diarreas. Hay cuadros de posición de perro sentado o pistótono o parálisis, agresividad contra objetos inanimados o postración y también dificultad para mantenerse en pie. Hubo un estudio que investigué sobre el curso y el tiempo en que se daban los signos. Entonces, en ese estudio, los primeros signos observados fueron en las primeras 30 horas, donde los cerdos tuvieron estornudos y fiebre. Y luego la fiebre se incrementó en un periodo comprendido entre 42 y 72 horas. Además, se observó constipación, salivación excesiva, vómito, depresión y espasmos musculares a partir de las 96 horas. Después de la infección se hizo notable el proceso y el progreso en el sistema nervioso central, donde se observaron convulsiones, pérdida de balance, pataleo incontenible, y ya cuando habían transcurrido aproximadamente 144 horas después de la infección, los animales presentaron coma y finalmente murieron. En cuanto a cerdas lactantes, en este grupo se presenta el índice más alto de mortalidad. Los signos observados son dificultad para respirar, fiebre, salivación excesiva, anorexia, temblores, ataxia, convulsiones, coma y muerte. En cuanto a cerdos de finalización, los signos más notables son fiebre, constipación, vómito, apatía, algunos signos respiratorios y acá pues el principal problema en estos casos es el aumento de los días debido a que el cerdo baja su consumo de alimento. Entonces, por ende, no, en cuanto a ganancia económica, no va a ser lo mismo. En cuanto a los animales reproductores, los signos clínicos son los mismos que nombré anteriormente, solo que incluyen una baja fertilidad en los machos. Además, puede presentarse reabsorción de embriones, abortos, momificaciones o nacimiento de lechones débiles. También los efectos en la hembra y en el útero van a depender del momento de la gestación en el cual ocurrió la infección. Entonces, digamos, cuando la infección ocurre en el último tercio de la gestación, en algunos casos la posibilidad de aborto disminuye y se presentan camadas de momias o camadas con momias y lechones vivos. También una secuela de infección es la baja producción de leche, y también se ha demostrado que la transmisión transplacentaria del virus no es un hecho que siempre ocurre. Incluso se ha postulado que esta puede ser una característica de algunas cepas virales. Las cerdas que sufren la infección en los últimos días de gestación llegarán a término en forma esperada, pero no van a poseer anticuerpos contra el virus en el calostro. Entonces la camada va a ser totalmente susceptible a la infección. Y asimismo ocurre con las camadas que nacen de cerdas que no sufrieron la infección, pero en la maternidad se infecta la camada. Entonces, para los lechones, la principal fuente de infección es la cerda. También se puede observar excreción viral en leche, pero las que tienen mayor relevancia son las secreciones nasales y vaginales. Y
De ahí la gran importancia de los anticuerpos maternos, ya que no los van a obtener por medio del calostro, y se ha comprobado algunas camadas sobrevivientes que tenían altos títulos de anticuerpos en los artículos investigados. En cuanto a las lesiones macroscópicas en necropsia, se realizó un examen post-mortem donde se puede revelar lesiones tanto en el sitio de replicación inicial como en los tejidos afectados por la diseminación del virus. Los animales jóvenes, lactantes o recién destetados presentaron lesiones más claras que los animales adultos. Las lesiones en tonsilas, faringe y ganglios linfáticos regionales pueden ser desde la congestión ligera hasta focos necróticos, los cuales particularmente entonces pueden presentar contaminación bacteriana. También a veces hay presencia de edema pulmonar y focos necróticos en hígado y vaso, los cuales se pueden observar como puntos blanquecinos. También se pueden observar petequias en riñón y glándulas adrenales, y en algunos casos se puede observar bronquitis y neumonías agudas. Y las lesiones se presentan como las de consolidación roja, involucrando ocasionalmente lóbulos completos. En cuanto a la histopatología, en órganos del aparato respiratorio superior se pueden observar focos de necrosis con grados variables de destrucción de la mucosa nasal y faríngea. Se puede observar infiltración de células inflamatorias y en algunas células afectadas, se pueden observar cuerpos de inclusión que son comunes en las células del epitelio escamoso estratificado de las criptas tonsilares. Las cepas que se replican en pulmón entonces van a presentar necrosis pulmonar masiva y diseminada con cambios exudativos severos, cuerpos de inclusión en las células epiteliales de todos los pasajes aéreos e incluso un exudado fibrinoso en alveolos. Algunas lesiones microscópicas que se pueden observar en el sistema nervioso central son de tipo meningoencefalitis no supurativa con destrucción de neuronas, así como microgliosis focal y difusa, que va a afectar principalmente la materia gris de la corteza cerebral y cerebelar. Los sitios ideales para la búsqueda de las lesiones son la región dorsal del tallo encefálico, que queda cerca del acueducto cerebral, y los ventrículos. También los cuerpos de inclusión eosinofílico o ligeramente basófilos pueden encontrarse en neuronas, astrocitos, células oligodendroglía y ocasionalmente en células de Purkinje en el cerebelo. Y también en algunos casos se pueden observar focos de necrosis en hígado, vaso y glándulas adrenales. En cuanto al diagnóstico, este se va a realizar dependiendo del cuadro clínico, considerando los signos que presenta el animal de acuerdo con su edad y también en algunos casos las lesiones que se hacen en los exámenes post-mortem para complementar el diagnóstico. También, así como algunos hallazgos circunstanciales, digamos en uno de los artículos que leí, se presentaba la muerte de perros que consumieron
vísceras de animales que murieron de la enfermedad. Y algunos diagnósticos diferenciales son cólera porcino, gastroenteritis transmisible, pasteurelosis aguda o meningitis causada por bacterias, síndrome de encefalitis, falla reproductiva. Y ya. En cuanto a pruebas diagnósticas, se puede realizar un aislamiento viral a partir de encéfalo, ganglios linfáticos, hígado o pulmón para hacer un cultivo celular, que se puede hacer con una técnica de anticuerpos fluorescentes. La histopatología implica un tiempo mayor que para la prueba de inmunofluorescencia, pero es altamente recomendable y se utiliza la prueba de inmunoperoxidasa. Las pruebas serológicas que detectan anticuerpos específicos en el suero de animales convalecientes, que puede ser la sueroneutralización, la inmunodifusión en gel, la fijación de complemento o la ELISA. Y existen otras pruebas que se han evaluado experimentalmente y son altamente sensibles y específicas, como el inmunoensayo, la hemaglutinación y la citotoxicidad mediada por anticuerpos. En cuanto a las posibilidades de control, cuando la granja o región se encuentra libres de la enfermedad, la mejor medida de control es evitar la entrada del agente causal. Entonces, para zonas o granjas donde la enfermedad es endémica, las medidas de control son la vacunación o la erradicación. Como lo dije, la vacunación pues obviamente va a reducir la severidad de los signos clínicos, así como la mortalidad y la pérdida de peso. Estas pueden ser de virus vivo o virus inactivo. Y también la forma más conocida de erradicar la enfermedad es eliminando a todos los animales de granjas infectadas. Esto puede ser aplicado a nivel nacional, regional o de granja. Y por lo que leí, hasta el momento solo un país ha llevado a cabo esta práctica con esta enfermedad, que fue Inglaterra. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento curativo confiable y el manejo se centra más como en el control, la bioseguridad y la prevención del virus. Se pueden usar algunos antibióticos, pero solo para controlar las infecciones bacterianas secundarias. Y en cuanto a prevención, primero tenemos la bioseguridad, claramente evitar el contacto con cerdos silvestres, que ellos pueden ser reservorios del virus, un control estricto de la entrada de los animales nuevos, la desinfección de instalaciones, vehículos y todo lo que pueda tener contacto con los animales. También la vigilancia y detección, donde se debe realizar una notificación inmediata al ICA si hay cerdos con signos compatibles a Ujeski, hacer un muestreo serológico en la granja para detectar anticuerpos, y el ICA ya realizaría programas epidemiológicos según el predio, si es declarado libre o contagiado. Las restricciones en movilización, entonces según la resolución del ICA, en la zona libre los cerdos
que se movilizan deben provenir de predios o zonas también libres de Aullesque. Esto para pues evitar el contagio. Y también se prohíbe la vacunación en zonas libres, lo que es una medida para mantener la zona libre y evitar una confusión serológica o una reintroducción. Y algunas zonas libres que menciona el ICA son algunos municipios de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Y ya, muchas gracias.